Muy buenas noches, amados hermanos y todas las personas que tienen a bien acompañarnos en los estudios bíblicos de los días jueves. Estamos acá nuevamente para darle continuidad a este estudio que estamos a lo largo del libro de Apocalipsis. Hemos ya llegado al capítulo 13, el cual el día de hoy vamos a finalizar. Lo arrancamos el jueves pasado, pero solamente pudimos ver una parte del mismo. Agradecemos su sintonía y vamos a orar para encomendarnos en las manos de Dios en este estudio. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y gracias nuevamente por permitirnos acercarnos a ella y recibir de ella la instrucción necesaria. Que los estudios que estamos teniendo a lo largo de este libro nos afirmen más en la fe que es en Cristo Jesús y nos llenen de gratitud al ver tu bondad en nuestras vidas. Señor, gracias. Confiamos en ti porque sabemos que tú eres bueno y nos ponemos en tus manos de amor en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El día de hoy corresponde estudiar los versículos del 11 al 18 del capítulo 13 de este libro. Y poniéndonos en contexto, la semana pasada vimos a una bestia que dice subió del mar. Una bestia que subió del mar. Estudiamos esa parte donde claramente esta bestia es el anticristo. El día de hoy el versículo 11 empieza diciendo: después vi otra bestia. Esta otra bestia es un personaje que se le ha de conocer como el falso profeta, que obviamente actúa en consonancia con el anticristo y ambos respaldados por Satanás mismo, que es el dragón que vimos en el capítulo 12. Estos tres personajes tratan de imitar a la Trinidad divina. Algunos le denominan a esos tres personajes la Trinidad diabólica, siendo Satanás queriendo imitar al Padre, el anticristo queriendo imitar al Hijo y el falso profeta queriendo imitar al Espíritu Santo. Los tres se confabulan para engañar al mundo, para desviar al mundo de su adoración a Dios y centrar la adoración en Satanás. Y vamos a ir a estos versículos uno por uno para ir viendo cómo se va desarrollando todos estos acontecimientos durante el tiempo ya acá de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio previos a la venida de Cristo para instalar su reino milenial con sus santos, gobernar 1000 años la tierra y luego dar un breve, por así decirlo, una breve libertad a Satanás para que siga engañando al mundo, pero pronto será derrotado para entrar ya a la parte final en la cual estaremos para siempre con él. Dice el verso 11, capítulo 13 de Apocalipsis, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cuando dice otra bestia, está hablando de distinta a la anterior, pero prácticamente yendo en la misma dirección. De hecho, íntimamente relacionada y sujeta a la bestia anterior, ¿no? En una estrecha relación con ella. Y como decíamos, es lo que en términos teológicos se conoce como el falso profeta. Esta bestia no se dice que subía del mar, sino que subía de la tierra. Obviamente aquí se está refiriendo a un personaje humano, al igual que el anticristo, pero un personaje que venía sujeto y venía a ser como el portavoz del anticristo, aquel que habría de engañar a las personas para que le rindieran adoración al anticristo. Lo vamos a ver en un momento. Era un ser humano, es un personaje humano llamado el falso profeta. Dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Aunque este falso profeta tenía autoridad y veremos que hacía también señales, en sí su poder es inferior al del anticristo.
tiene cierto poder, pero es inferior al del anticristo. Y el que muchas veces ejerce es delegado por el mismo anticristo. Cuando habla de tener dos cuernos semejantes a los de un cordero, que realmente un cordero no tiene cuernos, pero sí tiene dos protuberancias, dos cosas que, en la frente que sobresalen, aunque no son cuernos en sí visibles. Ahora, es cierto, esto habla de una autoridad limitada, pero dice, pero hablaba como dragón. O sea, que aunque su poder es limitado y sujeto al del anticristo, sin embargo, le ha sido dado de parte del anticristo la potestad de hablar como él, de hablar como que si fuera el mismo diablo o el mismo anticristo. Entonces, este personaje que estamos viendo allá, ya estamos empezando a ver, mis hermanos, que viene bajo esa autoridad de Satanás, bajo esa autoridad del anticristo, y los tres han formado lo que se le denomina la trilogía diabólica. Algunos dicen la Trinidad diabólica, porque están unidos en contra de Dios para venir a engañar y hacer daño al mundo. El verso 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La autoridad que el falso profeta tiene es una autoridad delegada y controlada por el anticristo, ¿no? Ejerce la autoridad de la primera bestia, y cuando dice en presencia de ella, es que el anticristo ejerce todo control sobre este falso profeta. Como decíamos, este falso profeta es el portavoz, es el representante, es el que lleva la voz cantante, ¿no? Y dice que su objetivo primordial es que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Como falso profeta, guía a las personas a una falsa adoración hacia aquello que no es Dios, que simula ser Dios, que aparenta ser Dios, que engaña a muchos. Pero recuerden, cuando dice ahí a los moradores de la tierra, obviamente ahí está hablando a aquellos que no son creyentes, aquellos que no confiaron en Cristo. Estos serán engañados por este falso profeta, no así los escogidos del Señor. Vamos a ver más detalladamente eso en un momento. Fíjese, es interesante que señala que adoren a la primera bestia y dice cuya herida mortal fue sanada. O sea, que se basen en esa supuesta resurrección que vimos la semana pasada, la supuesta resurrección del anticristo, para que lo adoren pensando que su poder es igual al poder de Dios, pensando que su autoridad es igual a la autoridad de Dios. Esos tiempos finales serán desastrosos para aquellos que se hayan quedado, porque por un lado vemos que las personas irán tras la bestia, irán tras la adoración a la bestia, irán tras las falsas palabras del falso profeta, ¿no? Y estarán siendo engañados. El verso 13, en este vamos a detenernos un tanto, dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores, a los no creyentes, con las señales. Con las señales. Y mire, señales, aquí hay una que nos puede recordar a este falso profeta, con las señales de un verdadero profeta como lo fue Elías, que hizo descender fuego del cielo, ¿no? Esta viene a ser lo mismo, ¿no? Ahora, ¿sabe una cosa? La gente incrédula siempre busca señales, pero el verdadero creyente sabe que su relación con Dios es por fe. No negamos que Dios pueda hacer señales, no negamos que Dios pueda hacer milagros. Dios los ha hecho, Dios los sigue haciendo. Pero un creyente no debe demandar milagros de Dios para creer en Él.
Un verdadero hijo de Dios confía en Dios por fe. Confía en el Dios de su palabra. Alguien decía que, creo que lo he mencionado antes, para el incrédulo, ninguna evidencia va a ser suficiente. Y para el creyente no necesita ninguna. Cree por fe. Y cree por fe porque el Señor ya ha advertido acerca de eso. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios envía a Moisés de regreso a Egipto, allá en el capítulo 6, versículos del 8 al 13, vamos a leer acá. Éxodo 6, del 8 al 13. Dice: y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja del espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacase a los hijos de Israel de Egipto. Más adelante, en el capítulo 7, verso 8, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya desde el Antiguo Testamento empezamos a encontrar cómo es que hay imitadores de lo que Dios hace. En 2 Timoteo 2:8, el apóstol Pablo nos da su nombre, nos da quiénes son estos personajes que engañan a la gente. Perdón, es 3:8, 2 Timoteo 3:8, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pablo está hablando de cómo aquellos imitadores, Janes y Jambres, le dan nombres ahí que no aparecen en el Antiguo Testamento, imitaban lo mismo que hacía Moisés. Pues exactamente lo mismo va a pasar con el falso profeta que representa al anticristo y que hacen equipo con Satanás para engañar a las personas. Harán falsas señales, harán falsos milagros. Y saben una cosa, hoy en día es de tener mucho cuidado. Hay mucha gente que está basando su fe en lo que Dios pueda demostrarle, que está basando su fe en los milagros que puedan ver. Los milagros nunca han sido una garantía para una verdadera fe. Si me acompaña el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 y versículo 30, vemos allá un grupo de judíos pidiéndole a Jesús milagros. Esto le dijeron entonces los judíos a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y más adelante en el mismo capítulo, en el capítulo 12,
Y el versículo 36 y 37 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Palabras de Jesús dirigidas a los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Sí, Jesús hizo milagros, hizo muchos milagros, pero los milagros no fueron garantía para que los judíos creyeran en él. Y mucha gente se va tras los milagros. Se va hoy en día tras falsos profetas, ¿no?, que están engañando a mucha gente hoy en día aún para desviarlos del camino de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento nuevamente también hay advertencias acerca de falsos profetas. Veamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, del 20 al 22. Dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Nos damos cuenta aquí de algo. ¿Cómo conocer un falso profeta? Bueno, un falso profeta es aquel que dice profecías según el de parte de Dios y no se cumple. Y hay una cuestión que es bien interesante acá. Hay personas que han recibido profecías de supuestos profetas y no se cumplen. Y siguen ahí. Y siguen ahí. Hay incluso instituciones llamadas iglesias o grupos religiosos que han dicho profecías y no se han cumplido y siguen teniendo miles de seguidores. ¿Por qué? Porque el único que puede guiar a toda verdad es el Espíritu Santo de Dios. No los milagros, no las profecías, ni nada de eso. Pero alguien dirá: pero ¿qué pasa si la profecía se cumple? ¿Podré creer yo en esa persona como profeta de Dios? Vean lo que dice el capítulo 13, del 1 al 3. En Deuteronomio 13, del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bueno, ¿qué pasa si se cumple la profecía? Me dio una profecía y se cumplió. Bueno, ¿cómo me está guiando esa persona? ¿Me está guiando al Dios de la Biblia? ¿Me está guiando que confíe en aquel que su palabra lo respalda como el único Dios verdadero? ¿O me está guiando a creencias que no son bíblicas? ¿Me está guiando a creencias tal vez más humanas, más humanistas, mejor dicho, más humanistas, o más de tipo emocional, pero sin ningún fundamento bíblico? Eso tenemos nosotros que ver. Entonces, cuando llegue ese tiempo, en los tiempos finales, en la época de la gran tribulación, será muy fácil para el falso profeta, para el anticristo, para Satanás, engañar a aquellos que no confían en Cristo. Porque los que confiamos en Cristo y confiamos en su palabra. Por eso es que no nos puede engañar Satanás, porque hemos creído en el único Dios verdadero y hemos puesto nuestra confianza en aquel a quien nos lo ha revelado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cristo incluso en el libro de Mateo ya había dado advertencias acerca de los falsos cristos que se habrían de levantar. En el capítulo 24 y los versículos 3 y 4 el Señor dice:
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Habrán falsos profetas, falsos cristos. El Señor lo advirtió. Y también, ahí mismo Mateo 24, solo que los versos 23 y 24 dice: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, a los escogidos no los pueden engañar, son escogidos y conocemos la verdad. Pero su engaño será tal que realmente hasta podían entrar dudas en aquellos que son escogidos. Pero Dios los va a guardar de no caer en el engaño. Entonces, vemos aquí claramente que este falso profeta desvía la fe de la gente en el único Dios verdadero y la desvía para poner su fe en el anticristo, para que la gente ponga su fe en el anticristo. Verso 14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien. Nuevamente, confirmando lo que estamos hablando. Engaña a los moradores de la tierra. El problema que se da es que cuando la gente no adora a Dios, entonces Dios los deja a que se engañen. Cuando el evangelio se le predica a la gente y la gente endurece su corazón y lo rechaza por cualquier circunstancia, su corazón se va endureciendo. Y puede tener una religión que aparentemente sigue y sirve a Dios, pero no es conforme la Biblia lo manda. No es conforme la Biblia lo enseña. Este verso 14, cuando se habla que engaña a los moradores de la tierra con las señales, ¿no?, con lo que la gente quiere ver, con la que la gente lo quiere hablar, lo quiere experimentar, ¿no?, y no adoran al Dios verdadero, entonces empiezan a adorar falsos dioses. Falsos dioses. En 2 Timoteo 4, versículos del 3 al 4, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, 2 Timoteo 4, 3 al 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, el tiempo que vivimos actualmente, hay mucha gente que puede disfrutar de historias, anécdotas, cosas jocosas, y algunas de ellas no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Historias inverosímiles. Fíjese, cuando uno quiere seguir la verdad, uno no escucha voces que pueden introducir sus enseñanzas como de esta manera: pudo haber pasado esto, pudo haber sido aquello. La especulación es uno de los medios que Satanás más utiliza para desviar a las personas de la verdad. Y si bien es cierto que hay pasajes difíciles de interpretar y a los que se le pueden encontrar 2 o 3 posturas, lo cierto es que en lo básico para nuestra fe, Dios lo deja muy, pero muy claro. Cualquier otra cosa que la gente quiera inventar por hacer más llamativa alguna historia es completamente falso. Pero la gente está buscando muchas veces ese tipo de historias que yo diría son más historietas que historias bíblicas, inventadas por hombres que desvían a las personas de su fe en Jesucristo.
En 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12, también dice algo que es bien llamativo. 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Algunos dirán, pero ¿cómo es que Dios manda un espíritu de engaño? Bueno, hace algún tiempo escuchaba un predicador que decía, miren, cuando nosotros hablamos de predicadores falsos que hay hoy en día y que son muy populares, de hecho, los más populares son los más falsos. Decía este predicador que mucha gente dice, es que eso los envía el diablo. Bueno, recuerde que el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Es Dios quien últimamente los envía o permite que sean enviados. ¿Pero por qué? Porque como la gente no quiere creer a la verdad, se les envía un espíritu de engaño, al cual sí creen. El rechazo a la verdad, todo aquel que rechaza la verdad, le está dando la bienvenida al engaño. Y sabemos que la verdad es Jesucristo, y la verdad está en su palabra. Cualquiera que enseña cualquier enseñanza de Dios, aparte de su palabra, está siendo engañado. Y hoy hay mucha gente engañada, que está siendo engañada con enseñanzas falsas, porque nunca comparan la enseñanza que reciben de ciertos líderes con lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, veamos, dice en Apocalipsis, volviendo a nuestro texto, Apocalipsis capítulo 13, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Mire qué interesante esto. Mandando, o sea, ejerciendo autoridad. Por supuesto que tendrá medidas de presión. Hará presión con ciertas condiciones que él pondrá, porque tendrá esa autoridad en la tierra. Entonces va a ordenar a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hacer imagen a la bestia. En los últimos años se hizo muy popular la enseñanza que idolatría es cualquier cosa que se interpone entre Dios y el hombre, y es cierto. Y decían muchos, mire, idolatría no es solamente imágenes, no es solamente estatuas. Idolatría también puede ser algo que usted tenga y no quiera dejar, alguna afición, algo a lo que usted le dedique más tiempo que a Dios. Y como que al decir eso se fueron olvidando del origen de la idolatría, porque el origen de la idolatría es adorar imágenes, es adorar estatuas. Y fíjese, aquí se habla que se dará imagen a la bestia, al anticristo. Y las personas van a ir tras esa imagen. La van a adorar. La van a adorar. Ya lo dice el verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿será que la Biblia en alguna parte de ella enseña a adorar imágenes? ¿A postrarse delante de imágenes? ¿A confiar en imágenes? ¿A venerar imágenes? ¿Será que la Biblia enseña eso? ¿O la Biblia lo condena? ¿O la Biblia dice que no se haga?
Bueno, no es tan difícil tener la respuesta. Vayamos a Éxodo 20, versículo 4 en adelante. No te harás imagen. Mire, allá el falso profeta va a hacer imagen a la bestia. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire qué interesante. Si una persona le rinde culto a una imagen, está aborreciendo a Dios. Y Dios va a traer juicio sobre esas personas que en lugar de amarlo a Él, aman una imagen y defienden una imagen y le dan a la imagen atributos que le corresponden solamente a Dios. Satanás siempre ha usado imágenes para confundir a la gente, para desviar la adoración que solo le pertenece a Dios y que la gente adore a las imágenes. Y alguien dirá, pero bueno, no dice nada de estatuas. Vayamos a Deuteronomio 5, donde se nos repiten los 10 mandamientos, verso del 8 al 10. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Imagen, ni escultura, no te inclinarás, no la servirás. El servicio a una imagen es devoción a la imagen. El que tiene devoción hacia una imagen le da servicio a esa imagen. Y Dios prohíbe eso en su palabra. Hacerse imágenes es algo que prohíbe Dios desde el mismo decálogo, desde los 10 mandamientos. Dios está ordenando no hacerse imagen. Y si en alguna religión no se enseña como un mandamiento de Dios el no hacerse imágenes, esa religión no es de Dios. Porque está en los 10 mandamientos, está en Éxodo 20, está en Deuteronomio 5, la prohibición de las imágenes. Y a lo largo de la historia de Israel, esta clase de idolatría fue la que Dios juzgó, incluso para llevar en el vergonzoso cautiverio al pueblo de Israel. Porque el pueblo se desvió tras de eso después. Es increíble ver que teniendo ese mandamiento explícito del no hacerse imágenes, el pueblo desvió su corazón y se hizo imágenes. El mismo Salomón le hacía altares a las imágenes. Algo que Dios prohíbe completamente en su palabra. Ningún creyente verdadero participa de la idolatría. Ningún creyente verdadero hace, ni se postra, ni le sirve a ninguna imagen, porque el creyente que es verdadero adora al único Dios verdadero, al que encontramos en su palabra. Ahora, esta imagen será especial. Esta imagen será especial. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Será una imagen animada. Durante tiempo decían, bueno, ¿cómo es posible esto? El único que puede dar vida es Dios. ¿Tendrá realmente vida esta imagen? Aquí quiero comentar dos cosas. Número uno, vayamos a la parte, digamos, de la tecnología moderna. Usted conoce que hoy que hay robots que ya cada vez están más pareciendo, se dice, a los seres humanos en cuanto a ciertas habilidades que desarrollan, ¿no? De hecho, hay ciertos lugares, ciertos museos en los que hay figuras animadas que pareciera ser cuando usted lo ve es el personaje aunque ya haya fallecido. Esa es una de las cosas
¿Qué quería decir? Es muy probable que esto sea lo que pase con este personaje en el futuro, porque vida en sí no va a tener. Ahora, otra cosa que quería comentar era lo siguiente. Hay quienes le han atribuido a ciertas imágenes algunas manifestaciones como que si estuvieran vivas. Que tal imagen, que tal estatua lloró. ¿No? Lloró. Salieron lágrimas. Y empiezan ahí a atribuirle cosas milagrosas. Mire, no puede tener vida lo que es creado por manos del hombre. Solo tiene vida lo que Dios ha creado. Lo hacen sí para ganar cierto prestigio, cierta notoriedad. Y lo han logrado muchos, ¿no? Que han dado cierta notoriedad a ciertas imágenes, a ciertas estatuas que han tenido algunas manifestaciones, como que si tuvieran vida, y eso sorprende. Pero sabe, eso lo que hace es colocar el escenario del anticristo, de Satanás, del falso profeta propio para las personas que no han confiado en Dios. Ahora, esta imagen tendrá apariencia de que habla y que será quien hace matar a todo el que no la adorase. Mire, esto es algo sumamente delicado, difícil. El que no adore la imagen de la bestia, lo van a matar. Imagínense, ¿qué sucedería si el día de hoy viniera una orden así? Póstrese delante tal imagen. Y usted como evangélico dice, yo no lo hago. Pues lo vamos a matar. Pues mátenme. ¿Qué haría usted? Recuerden, en ese entonces, Satanás, el anticristo, el falso profeta, estarán gobernando el mundo. Tendrán todo dominio y toda autoridad. Ya vamos a llegar a las medidas de presión que tendrán para obligar a la gente a adorar la imagen. Entonces, estarán obligando a adorarle, y al que no, se muere. Y dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí vienen unos versículos que han sido muy llamativos a lo largo de la historia y que han sido muy polémicos, aún el día de hoy. Continúa el verso 17 que dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A lo largo de la historia se ha dicho, bueno, ¿cuáles serán esas marcas? ¿Cuáles serán esas marcas? ¿No? Hace algunos años, ya varias décadas, se decía que, no sé el nombre exacto, pero el código que traen algunos productos que identifican el precio y la clase de producto en las cajas registradoras de los supermercados, ese era el 666. Y que así nos iban a marcar. Últimamente, incluso con la vacuna esta del COVID-19, están hablando de que esta trae un chip. Bueno, ninguna de las cosas son verdad, ¿no? Ninguna de las cosas son verdad. ¿Por qué? Mis hermanos, las cosas con Dios son voluntarias y las cosas contra Dios también son voluntarias. No va a haber nada que la gente no pueda darse cuenta hacia dónde está depositada su fe, hacia quién está depositada su fe. La marca, incluso, es muy probable que no sea obligatoria, sino que sea voluntaria. Aunque al seguir viendo nos vamos a dar cuenta de que es voluntaria. Pero al final, si alguien quiere mantenerse en su fe y no recibir esa marca, la va a pasar muy mal, pero tiene que tener la fe suficiente para decir, no la quiero porque prefiero seguir a mi Señor Jesús. Puede ser en la frente, puede ser en la mano derecha, pero es una marca visible.
será una marca visible. Sí, puede que esos códigos de barras, una especie así, lo que se tenga. Puede que sea un chip, sí, puede que sea un chip, pero no es algo que vayan a hacer a escondidas. Sin embargo, habrán presiones para que la gente acepte ponerse esa marca que lo va a identificar en todo lo que se viene desarrollando ahí como un adorador, como un seguidor de Satanás, como alguien que no es de Dios. La situación es de que las personas que se dejen marcar tendrán derecho a vender y a comprar. ¿Qué pasará con los creyentes verdaderos que no se dejen marcar en esa época? Tristemente, van a morir. Y van a morir de hambre. O van a ser hechos víctimas, mártires por parte de la bestia. O sin la marca no pueden comprar, sin la marca no pueden vender. Y van a morir de hambre. La historia de la humanidad ya han habido experiencias similares, quizás en menor escala, pero que tienen que ver con si usted es de determinada clase, usted no puede esto, usted no puede lo otro. El siglo pasado, Hitler contra la persecución de los judíos, fue algo dificilísimo. Ser judío era algo, cuestión de vida o muerte, allá por los tiempos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y ya vemos que sí es posible que se levanten personajes de este tipo, que no están lejos de que esto pueda cumplirse. Pero será una marca que se pondrá con conocimiento de la persona que la recibe. Apostatarán de la fe algunos que se dijeron cristianos, pero que al verse en tan graves aprietos, ellos cederán, aunque obviamente no eran verdaderos. Los verdaderos, pase lo que pase, mantendrán su fe en Jesucristo, porque también la historia tiene esto. La iglesia primitiva fue perseguida y la iglesia primitiva no negó su fe. Prefirieron a aquellos hombres morir antes que negar su fe en Cristo. Entonces serán tiempos difíciles, serán tiempos en los cuales habrán muchos padecimientos en la tierra, pero démosle gloria a Dios. Lo más seguro es que nosotros como creyentes en esta etapa de la gracia estemos con el Señor, esperando que todo esto pase para venir luego a reinar con Él. Muy bien, casi hemos llegado al final de este capítulo. Un versículo más que también ha sido de mucha polémica. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666. Interesante. Este número, hermanos, ha sido motivo de discusión, de invención de historias, que la verdad algunas son ridículas, otras son estrafalarias. Increíble cómo han manejado ese tema del 666. Incluso lo han querido hacer coincidir con los nombres de algunos personajes en la historia, de algún emperador romano cuando perseguía a la iglesia, de Adolfo Hitler allá por los años 40 del siglo pasado, etcétera, etcétera. Y con cualquier persona que se levante con características de ser un hombre cruel, tratan de ver cómo acomodan y crean algún código para decir es esto, o alguna institución que sea esto. Incluso causa cierto suspicacia o no deja de intranquilidad, cierta intranquilidad cuando de repente vemos una placa de un carro 666. Es curioso. O ¿qué pasa con aquellas personas que nacieron el 6 de junio del año de 1966? 6666. Bueno, nada de eso tiene que ver con lo que este texto dice. El 6 es el número que se le asigna al hombre. La marca será marca de hombre. La marca querrá decir, esta persona no pertenece a Dios. Esta persona pertenece al hombre que está tratando de imitar a Dios. Entonces, esa marca que se habrá de poner, ese número,
666 significa el hombre. El número 666 es el número limitado. El 7 es el número de la perfección, es el número de Dios. Pero el 6 es el número del hombre que trata de ser Dios. Es el número exclusivamente del hombre, pero en estos casos, del hombre que quiere ser Dios. Pues ese número es el que identificará a las personas que no serán seguidoras de Dios, pero serán seguidoras del hombre. Recordemos nosotros muy bien que la palabra es clara. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo quiero terminar con en Efesios, en el capítulo 1, verso 14. Dice, en él, versos 13 y 14, perdón, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, usted no va a ser sellado, no va a ser marcado, ni con el 666, ni con ninguna otra marca, porque usted tiene el sello de Dios. Y esto significa que su vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, si usted está en Cristo, permanezca en Cristo. No le tenga miedo a las cosas que este libro narra, porque no son para aquellos que pertenecemos al Señor, porque nosotros ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Lo que sí, ocupémonos y esforcémonos por alcanzar a aquellos que aún no han sido sellados con el Espíritu Santo, para que puedan ellos tener el privilegio y el gozo que por su gracia Dios nos ha concedido a nosotros. Pero estemos confiados, porque el Señor es fiel. Él cumple sus promesas y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalézcase en el Señor y tenga confianza en Cristo, porque Él es nuestro Señor y Salvador. En sus manos estamos seguros. Que Dios le bendiga grandemente.